Entonces, este es el bloque del día viernes, bloque 13-14, por lo que entiendo, del laboratorio de física 110. Yo me presento, yo voy a ser su profesor por lo menos en este semestre, en este laboratorio, solamente para ustedes, que mi nombre es Miguel Solís. También soy profesor de física 110, cátedra, paralelo número 6. Y también del Departamento de Matemática en este semestre MAT 022, paralelo número 20, tanto de cálculo como de álgebra lineal. Sobre la duda que tiene Tomás, si tiene algún tipo de error con quién tiene que hablar, preferentemente siempre tiene que mandar un correo a Felipe Rix, ¿ya? Cualquier tipo de problema que tenga respecto al aula es con el profesor Felipe Rix. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar el correo y cierta información. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la experiencia número 0, pero realmente vamos a hablar sobre las reglas del laboratorio. ¿Ya? Todo lo que le compete al laboratorio. Todo lo que hable va a ser grabado y así ustedes después lo pueden visualizar. Después les voy a decir al final de la clase dónde lo pueden ver, entre medio, para que quede como respaldo y así lo vuelvan a ver y vuelvan a escuchar mi voz y todo lo demás. Entonces, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan? Yo sí los Sí, escucho profe. y también los Sí, se escucha. escucho. Y la primera regla de este curso, por lo menos a lo que a mí me compete de laboratorio, en mi bloque, me pueden preguntar inmediatamente cuando ustedes quieran. No tienen que esperar a que me calle para poder preguntar, ya que lo más probable es que no me calle. Y cuando pregunte, no tengan miedo de responder porque yo entiendo que no saben la respuesta. Es para poder visualizar dónde están parados ustedes para poder corregirlo, al fin y al cabo. Siempre que hagan una pregunta es para ver, no quiero la respuesta correcta, sino lo que ustedes entiendan. Y así los puedo corregir y no esperar una prueba para que los corrijan con un rojo, con un 30 o un 20, sino que lo puedan corregir ante cualquier tipo de error. Entonces, este laboratorio de física 110, ya dije que mi nombre es Miguel Solís. Mi correo personal es miguel.solism@ucm.cl para que puedan, cualquier duda que tenga, escribirme. Tengan cuidado con esa M, es con M, Solís M, ya que hay otro docente que es Miguel.Solís, que es de informática, y muchas veces a él le llegan el correo de mí y a mí me llegan correos de esa persona. Alumnos que son despistados y equivocan los correos, ¿ya? Pero tengan esa sutileza. Yo, igual que ustedes, estudié en la Universidad Federico Santa María, licenciatura en física, magíster en física, también aparte un magíster en educación universitaria y posiblemente el doctorado en física, que ahora lo tengo que decir. Entonces, no tengan miedo de pensar que, porque puede ser por errores, pensar que les tocó el último paralelo, por cosas de escribir. Sí, el último es casi nadie inscribió el viernes, entonces los que más tiran es el viernes. Ahí está el correo del coordinador de aula. Él, el Felipe Rix, es el coordinador tanto de laboratorio, también la parte de administrativa del aula y también de ayudantía. Entonces, es un buen correo que tienes que tener siempre. Pero como cualquier correo, hay una jerarquización. Si tienen algún problema en específico con este bloque, escríbanme a mí. Si tienen algún tipo de duda con el laboratorio o en un informe en específico, me lo pueden escribir a mí. Ya cosas que competen con aula, me equivoqué en entregar esto, no sé, se me cayó el aula, bla, 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 con Felipe Rix. Cualquier cosa que tengan con cátedra, con su profesor de cátedra. Y si algo ya más arriba, el coordinador de laboratorios, de todos los laboratorios, que es el profesor Ricardo Enríquez. ¿Qué tan arriba? Es como me pasó algo y voy a faltar por 3 meses, o 2 meses, o cosas ya que ya van más allá de un simple laboratorio o más que algo de aula, ¿ya? Para que quede constancia. Entonces, empecemos con la información de este curso. Primero, hablar sobre los calendarios. El calendario que compete a laboratorio, ¿ya? El laboratorio va a consistir de
8 sesiones de laboratorio. Laboratorio 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Idealmente iban a ser más, pero una reconfiguración en el calendario académico. Si todavía tienen el calendario académico del principio del semestre, se darán cuenta que las clases decían que eran hasta enero. Pero por cierre administrativo del Mineduc, que la universidad depende del Ministerio de Educación, se tuvo que todo comprimir hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Una forma bien sencilla de entenderlo, que a fin de año se cierra el periodo presidencial. Y muchos ministerios desde antes empiezan a entregar la información a los posibles otros ministerios. Cierran, hacen calzar todos los cuadros, la planilla, todos los datos. Entonces requieren información. Y por eso siempre, justo pase lo que pase, se cierra en diciembre. Se esperaba que con la pandemia no, pero igual se va a solicitar que cierre la universidad lo antes posible. ¿Ya? Por eso, es simplemente por ese motivo, por eso la universidad está tan, ahora se desconfiguró los calendarios. Pero ya por lo menos tenemos nosotros el calendario de lo que corresponde a este laboratorio. Ahí están las fechas de los laboratorios que competen. No tienen que anotarlo porque todo esto está siendo grabado, después bastan con que vean el video y van a saber, ponen pausa y van a ver esto inmediatamente. Pero lo importante es que entiendan que van a tener laboratorios y entre medio semanas de quizzes. Van a haber 8 sesiones de laboratorio y 3 de quizzes, más el certamen global, pero este es para la fecha que entiendan que hay certamen por parte de cátedra, y las semanas de recuperativos. Por lo menos el 3 de diciembre ya estaríamos terminando lo que es laboratorio. Si no han faltado, si está todo bien y todo como corresponde. Esta información también está subida en el aula, por si acaso, lo que es calendario y cierta información, para que puedan visualizar. Entonces, si se dan cuenta, hay 2 ítems que son sumamente importantes en este curso. Lo que son los laboratorios y lo que es quiz. ¿Por qué eso van a designar la nota con que ustedes terminan el laboratorio? ¿Cómo se calcula la nota final? La nota final se calcula con 2 elementos. El promedio de experiencias, que vamos a hablar a continuación, y el promedio, voy a usar otro color, de quizzes. El promedio de experiencias pondera el 0,7 por el 70% de la nota final, y el del promedio de los quizzes pondera el 30%. Y de esa forma ustedes calculan su nota de laboratorio, su nota final de laboratorio. ¿Para qué sirve esa nota de laboratorio? Un estudiante saca un 77. El 77 está en el tercer rango. Con esa nota, su nota se convierte en un factor eta 1.05. ¿Para qué sirve el eta? En la primera clase de cátedra que tuvieron con su profesor correspondiente, les tuve que haber explicado que la nota final del semestre para el ramo, en la parte de cátedra, se va a calcular multiplicando por un eta. Ejemplo, si ustedes sacan un 57, esa nota antes del global y antes de cerrar el semestre se va a multiplicar por 1.05 en este ejemplo. Pero si no participó, no entregó los quizzes, no hizo los informes, no hizo los quizzes, no entregó los informes, no participó en los laboratorios, lo más probable es que tenga un rango de nota de entre un 0 y un 30. Y eso va a hacer que su eta sea 0,5. Y aunque ustedes se saquen un 100 en cátedra, con el factor no aprueba. Hay gente que ha reprobado por el ETA y por laboratorio. Y da igual si se sacan un 80 en los certámenes, si por laboratorio reprueban, reprueban. Es así de importante el laboratorio. Y todo esto está siendo grabado para que después te dé la conciencia y les diga, yo lo dije al principio del semestre. ¿Ya? Hasta ahora, con lo que he dicho, ¿alguna duda?
Profe, Sí. la entrega de las experiencias, o sea, imagino que son distintas a los quiz, ¿son como cuánto tiempo después del laboratorio? ¿Una semana? Tranquilo, O... todavía no hemos hablado de eso. Ah, ok. Pero con lo que he hablado hasta ahora, estas dos PPT, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Ahora, ¿qué son las experiencias? Las experiencias no son los laboratorios, es un conjunto de elementos. El primer elemento de una experiencia es el control de lectura. Para eso vamos a usar este ejemplo de este personaje y él se va a preparar para el laboratorio 1. Antes de entrar al laboratorio 1, antes de ir a clases conmigo al laboratorio 1, él tiene que revisar el aula y tiene que ver el informe, los anexos, si es que hay, y cualquier tipo de información. Y lo tiene que leer, tener la idea de más o menos qué es lo que va a hacer. Porque esa persona no puede entrar al laboratorio sin saber qué hacer. Antes del laboratorio tienen que saber por medio de la información qué va a hacer. Y nosotros, como coordinación, para poder verificar que esta persona está apta y que realmente cumplió su parte, vamos a hacerle un control. Ahí como un guardia de seguridad, y le va a decir un control. Una cierta cantidad de preguntas en el sistema en aula para verificar que esta persona cumple con lo que se les pidió, leer la información. Ese control de lectura es previo al laboratorio. Yo voy a marcarlo en morado grande. Previo. Entren al laboratorio, o si ya lo entraron, habrán visto que hay una parte que dice control de lectura. Uno puede apretar sin darlo, sin dar el control, puede apretarlo y puede ver la fecha límite. Pregunta, ¿alguien me puede decir cuál es la fecha límite del primer control de lectura? Si es que ya lo hicieron. Hoy a Creo las que 9, hasta hoy a las 9. hasta ayer a las 9, pero por esta fecha nos dejan hasta hoy día. Sí, y a eso iba yo. Es previo, pero por esta vez, y solamente por esta vez, se les dio más tiempo hasta hoy día a las 9 de la noche. Porque se entendía que más de alguno iba a quedar sorprendido y decir, oh, nadie me contó que había un control. Pero a partir del 1, del 2, del 3 y el 4 de las sesiones de otros laboratorios, es previo, es un día antes se cierra. Y si no lo dio, tiene un 0. Si no lo hace y nadie le va a recordar, tiene un 0. ¿Ya? Ese control tiene como puntaje máximo un 20. ¿Y por qué tiene un 20? Para que pueda como casi ser un 20% de la nota de la experiencia. El otro 80% o los otros 80 puntos los da el informe de laboratorio. En palabras muy simples, el Lab 0 o el Lab 1 o el Lab 2. Es lo que vamos a hacer en clases. El informe, como el nombre dice, es un informe, es un trabajo escrito, se puede entregar hasta 2 días hábiles a contar del laboratorio. Ejemplo, hoy día, en este momento, estamos en el Lab 0 y tienen a partir de ahora 2 días hábiles para entregarlo. Ustedes fueron beneficiarios del que el sábado es feriado, no es hábil, el domingo tampoco es hábil, y la otra semana no pueden haber evaluaciones porque es semana libre. Por lo tanto, entregan 2 días hábiles de la otra semana. ¿Ya? Pero para los siguientes, tienen que siempre contar los días hábiles. Para saber exactamente cuál es la fecha, basta con que aprieten el link del aula que dice entrega de informe, pero del informe 0, no informe 1, informe 0, tarea 1, tarea 0, y ahí les va a salir la fecha. ¿Ya? El informe pondera
como un máximo un 80. Si usted tiene todo bien, no se acostumbre a tener un 100 porque va a tener 80 puntos. Porque los otros 20 se los da el control de lectura. Y con eso saca su puntaje final y esa es la nota de la primera experiencia. Después exactamente lo mismo con la segunda, la tercera, la cuarta, saca el promedio y ese es el 70% de la nota final. Sobre los quizzes, se van a rendir en las semanas que dice quizzes y se desarrolla en la clase conmigo. ¿Ya? Las fechas ya están indicadas por el calendario que les mostré y la no asistencia a la clase es un 0, aunque ustedes hagan el control, el quiz, si no están en el laboratorio conmigo, es un 0. Basta recordar también que cualquier copia que se les pille, tanto en el informe o en cualquier tipo de evaluación, se pondera como un 0. Y no hay derecho a alegar nada, es una copia. Nosotros somos bien rigurosos en buscar una copia y decir que realmente es una copia, ¿ya? Se ocupan software especializado para encontrar que son copias y todo el estilo. Entonces no es llegar y decir, copiar. Hasta ahora, con lo que he dicho, ¿alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Consulta? ¿Todo bien? ¿Los quizzes serán con cámara encendida? No lo sé, siendo bien honesto, si su internet es muy malo, ¿para qué hacerlo sufrir? Pero si se puede, se puede. Aunque no tendría sentido porque recuerden que hasta el día de hoy ya a esta altura han encendido la cámara para muchas pruebas. Entonces, lo más probable es que sí sea con cámara encendida. Pero se puede entender que ese día, si algo pasó y pasó algo muy... Estas reglas, por si acaso, no son excluyentes. ¿Qué quiere decir? De que si por ese motivo a algo les pasó en la casa, se cortó la luz, internet, va a haber repechaje. Siempre hay oportunidades para solucionar problemas de cualquier tipo. Todo se puede solucionar, debidamente justificado. ¿Ya? Si lo olvidó por olvidarse, eso no se justifica. Pero si tuvieron un problema personal o a veces motivo, se puede justificar. Todo se puede justificar en su debida peso. ¿Ya? Reglas básicas. Recuerden que las clases son grabadas, hay que comportarse, no estamos en el colegio, no molestar. El chat yo no lo reviso, y tampoco lo grabo y tampoco lo veo después. Esta parte es mentira. Cada grupo, cada profesor hace lo que quiere en su grupo. Y dentro de los tiempos que ustedes entreguen el informe, yo les doy la retroalimentación por el aula o más específico si tienen algún tipo de duda en la misma clase. ¿Ya? Profe, ¿por qué me saqué esa nota? Pero más que eso, siempre hay una pauta, por si acaso. En el aula hay una pauta que dice cómo se va a calcular la nota. Y sale después la pauta del informe. Después que entregan todos los informes, se sube la pauta. Entonces, preguntar por qué me saqué esa nota, vea la pauta, ¿eh? Y usted mismo autoevalúese. Y aún así, si está la duda, ahí me pueden preguntar. Pero primero uno sea autocrítico, ¿ya? Para optimizar tiempo. Pueden hacer consultas, sí, dentro de la clase no hay ningún tipo de problema. Recuerden que si tienen dudas, pregúntenle inmediatamente, porque si esperan a que yo pregunte, puede pasar mucho tiempo y se les puede olvidar la pregunta. ¿Ya? Pueden preguntar en clase, si por ese motivo tienen algún tipo de problema, que se les olvidó algún detalle, pueden mandar en correo, pero igual que ustedes, tiempo legal, yo contesto en tiempo legal. Si algo muy urgente puede que conteste fuera de horario laboral, pero si no, hasta el otro día. ¿Ya? A menos que sea algo muy urgente y se entiende, yo los leo, todos los correos los leo cuando me llegan inmediatamente. Que los conteste es otra cosa. ¿Ya? Para que así ustedes aprendan también a trabajar. ¿Qué más vamos a hablar? Ya hablamos sobre el curso, la regla, el calendario y dónde va a ser todo esto grabado, porque en este momento está haciendo todo esto grabado. ¿Alguien de ustedes es del paralelo 6, que es de mi clase? ¿Alguien? Muy bien.
Era para preguntar, para no contar de nuevo. Si eran todos, me ahorraba el explicar. Se van a YouTube, buscan un canal que se llama Solicius, ahí en la parte superior dice, y les tiene que aparecer un gato que les guiña el ojo. Ese canal, mi canal personal, y ahí va a estar subido, en la primera parte dice temporada número 4, segundo semestre, voy a agregar dentro del día una lista que diga Lab Física 110, viernes 13-14, que es el grupo que a ustedes les corresponde. También pueden ver si quieren los del otro laboratorio, porque es el mismo, por si acaso es el mismo experimento, no tienen que esperar para ver. Solamente que los del martes se suben el martes, los del miércoles el miércoles, y también si les interesa, ahí está Física 110, paralelo 6, todas las clases subidas, y también las del paralelo 20 de Matemáticas Mat 022, tanto cálculo como álgebra. ¿Ya? Entonces ahí pueden estar, se pueden suscribir, se suscriben mejor todavía, para ver si alcanzamos los 1000. Y ahí va a estar subido toda la información grabada, ¿ya? Para que la puedan ver. Ahora vamos a hablar sobre los laboratorios. ¿Qué es eso del informe? ¿Ya? Y para eso vamos a hablar sobre las reglas del informe y explicar lo que es un informe en general. Déjenme borrar todo lo que rayé, porque lo tengo que volver a explicar. Y después borro hacia abajo. Entonces, en este laboratorio vamos a trabajar con informes. Ya nos dimos cuenta que ponderan una cierta parte del laboratorio y es sumamente importante que entendamos lo que es un informe. La finalidad de un informe es que ustedes demuestren que son capaces de entregar resultados de trabajo de experimentación. Un informe no va más que eso, entregar detalles de cómo trabajar. ¿Ya? Las instrucciones son las siguientes. Los informes son trabajos escritos. ¿Pueden ser escritos a mano? Sí. ¿Pueden ser escritos en un computador? También. Si son escritos a mano, tienen que ser con letras legibles y hojas limpias. Nada de hojas rayadas, que no se entienda, porque las voy a penalizar. Es un trabajo, véanlo como que ustedes están aprendiendo, que cuando ustedes trabajen en una empresa y les pidan un informe, entreguen un informe decente. ¿Ya? El trabajo, el informe es bien simple, no es necesario un gran título, una hoja separada, una hoja en blanco, no. Ahí les voy a explicar con un ejemplo qué es un informe. ¿Ya? Y cuando entreguen, si lo hacen a mano, no es necesario, no se requiere que copien la pregunta. Basta con que digan pregunta 1 parte A y empiecen a hacer el desarrollo. ¿Ya? Si les piden, ejemplo, anexos o cierta información de más fotografía, las tienen que anexar al respectivo, adjuntar al respectivo informe. Toda información que es valiosa, que se les pide y que no alcanza dentro del Word o escrito en una hoja, la tienen que igual ingresar por medio PDF, por medio de imagen o lo que sea. ¿Ya? Los informes los vamos a hacer de grupos de 2 personas. Después vamos a hablar de eso, ¿ya? De cómo asignar estos grupos. Vuelvo a recalcar que la letra y el formato tiene que ser legible. Como en todos lados, se le enseñaron que en básica se escribe de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Hay gente que escribe así, no sé por qué tiene la mala costumbre de escribir en espiral o... Hay de todo. Y yo he visto de todo y yo penalizo lo que no corresponde. Tiene que escribir con las reglas que le enseñaron a escribir, las básicas. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y que se entienda. Y con eso está todo ok. ¿Ya? Si escriben a mano, cada hoja que entreguen y después escaneen o le saquen foto, tienen que ir con los nombres de los integrantes y el rol de los estudiantes, el rol institucional.
Si lo entregan en PDF, basta con el primero que tenga los dos integrantes. Y tiene que llevar el nombre del integrante. Si no tiene el nombre del integrante, para mí no existe ese integrante en ese informe. Lo entregó una persona. ¿Ya? Tienen que estar los de los integrantes. Cada hoja se debe entonces identificar claramente con el nombre completo y el rol. Es una actividad universitaria, por lo tanto es serio, desarrollo serio, sin dibujo innecesario, sin chistes dentro del informe, porque a lo más voy a bajar puntos, porque si es fome lo voy a bajar más todavía. Y todo bien hecho, dibujos bien hechos, bien cuadriculados, si van a usar dibujos, si van a hacer algo en línea, ocupen regla, todo decente. Aunque sea a mano, no es sinónimo de indecencia. Uno puede hacer perfectamente un informe a mano y queda espectacular. Y lo más importante es que la entrega es de un archivo PDF. PDF, PDF, PDF. Esto está siendo grabado y usted lo puede ver dentro de todo el año para todos los informes. Archivo PDF. Alumno del futuro, recuerda, alumno es archivo PDF. El que no entregue en PDF voy a sancionar por lo menos hasta que aprenda con, no sé, si son 80 puntos el informe, 50 de una. 50 puntos menos hasta 60, para que aprenda y aprenda. ¿Por qué no puede ser en otro archivo? Porque ya a esta altura no se puede justificar. Si es en Word, el Word se puede guardar en PDF. No hay excusa. Entonces, hay una opción que dice guardar como PDF. Si es escrito, lo voy a tener que escanear y se guardan en PDF. Sea CanScan por celular o por impresora, te lo guardan en PDF. Entonces, ya no hay excusa. ¿Y por qué? Porque el aula no permite evaluar los archivos que no son PDF. Los tengo que descargar y hay que hacer sin fin de cosas. Lo otro, y que es lo más importante para mí, es que se desconfiguran los párrafos y los gráficos. Y como es un informe de laboratorio, lo que más van a ver son gráficos. Y se desconfiguran. No se ven como corresponden, no se ven los párrafos como corresponden. Y por eso. ¿Ya? Entonces, por esos motivos, no puede ser un archivo que no sea PDF. Y la entrega de ese archivo tiene que ser hasta la fecha límite. No me lo entreguen fuera de la fecha. Ni siquiera por correo. Entiéndase la regla de la excepción. ¿Sí? Que ya, si tomo la determinación de hacerlo vía Word, pero Sí. quiero hacer un dibujo a mano, Sí. ¿puedo sacarle fotos, subirle al Word y a seguir haciéndolo Sí. online? Sí, no hay ningún problema. Ya, gracias, profe. Lo único importante es que tiene que ser PDF. ¿Qué haga usted con el informe? Como el ejemplo que usó, tengo que hacer un gráfico, un dibujo, lo hago a mano, subo la imagen al Word y guardo en PDF. Tengo la mitad escrito a mano y la mitad Word. Va a tener que ver cómo juntar los dos PDF, porque más encima el aula permite solamente un archivo. ¿Ya? Ahí es cosa. O puede anexarlo. Ya, se manda el PDF a su correo, lo abre en su computador y lo anexa a las pantallazos con el computador, pantallazo de pantalla y lo agrega al Word. Y después lo guarda en PDF. Soluciones en millones. ¿Qué más? Aquí hablar de los documentos PDF, por favor, PDF. Y que esté ordenado, que sea legible y que no se pasen de tiempo. Sí. Si por ese motivo se le olvidó, se pasó el tiempo, se cerró el aula y no lo permite, lo perdió, así de simple. Puede pasar que me digan, profesor, sabe que no, pero mi compañera lo subió, o mi compañero lo subió, mi compañero de grupo, él lo subió y yo no, y ahí aparece el nombre. ¿Ok? No hay problema, pero yo voy a igual descontar puntos a la persona que no lo subió. Y eso es lo que igual menos más que me acordé, el detalle. Es en grupo de 2. ¿Ya? 2 personas trabajan. ¿Cómo trabajan? El grupo lo decide. Yo ahí no me voy a meter. Puede ser que uno haga todo y el otro no haga nada, cosa de ustedes.
Puede ser que uno hace un informe, el otro hace el siguiente y así, ustedes lo deciden. ¿Sí? Justo se me cortó el audio. ¿Lo mandan los dos o lo manda solo uno? Que se me cortó Ahí, el audio en esa justo página. voy a explicar eso, tranquilo. Pero lo importante es que el informe que confeccionen, porque siempre es uno el que lo termina, hay uno de los dos el que le pone la guinda y el que termina el informe. La persona que lo tiene, que tiene la copia original, tiene que mandárselo al otro y la otra persona lo tiene que subir. Cada uno por separado tiene que subir la copia. Aunque sea la misma, no hay problema que sea el mismo informe. No hay ningún problema. Pero mi regla, porque esto es de cada profe, mi regla es que cada uno se hace responsable de subir su copia. Y esto tiene una justificación muy clara y la voy a decir por qué, porque dirían no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Me ha pasado muchas veces, realmente a mí no, a otros profesores, porque con mi regla no pasa, que cuando yo reviso, me dicen, ah, es que lo equivocamos, pero fue un error muy tonto, no nos dimos cuenta. Con mi regla, la persona que lo recibió tiene la obligación de revisar la copia antes de subirla. Por lo menos chequear que lo que le entregó su compañero coincide con lo que hicieron. Porque si su compañero no modificó cosas que no correspondían, la segunda persona es el control. Es lo que ocupamos en la empresa como decir control de calidad. La otra persona va a corroborar que lo que se entrega está bien. Si no lo ve, ya es culpa y ya nadie puede decir, no, es que fue la culpa del otro, porque fue la culpa de los dos. ¿Ven qué inteligente el sistema? Segundo error que puede pasar. Ah, profe, tuve un problema, a mi compañero se le cortó el internet. Por eso, la otra persona lo va a tener que apurar y decirle, oye, ya, pues si ya lo juntamos, ¿por qué no me mandan la copia? Porque quiero mandarlo ahora el informe. La segunda persona pasa a hacer control de tiempo. Va a cerciorarse que la segunda persona realmente haya terminado el informe que dijo, no, si después yo lo termino, no te preocupes, porque se lo va a tener que entregar. Y ya responsabilidad de la otra persona también de subir. Es un control de tiempo y un control de calidad. Por eso yo se los voy a pedir a los dos. Y también un respaldo. Si por ABC motivo a la persona no cumplió y no subió el archivo, por lo menos se asegura que el primero va a estar, pero la segunda, solamente la segunda persona, tiene una penalización por no haber cumplido de subir su parte. Pero tiene el respaldo de la otra persona. Y si las dos personas no lo subieron, es que no entregaron, así de simple. La regla también de la excepción de que si por ABC motivo en toda la ciudad se cortó la luz, no se preocupen, pueden también justificar eso, mandando un correo y bla, bla, bla. Pero no se justifica, por si acaso, porque hablamos con coordinación eso, que vamos a ser un poco más drásticos y tampoco cortes de luz o cortes de internet justifica, a menos que sea algo muy prolongado, que realmente lo escriban y todo Chile sepa que se cortó en tal lado la luz, por 2 días, 3 días. Porque desde el laboratorio, desde la clase de laboratorio, tienen hasta 2 días hábiles. Y el laboratorio perfectamente se puede hacer en clase. Perfectamente se puede hacer en menos de 2 horas. Es decir, en menos de 1 hora uno puede hacer el informe, aunque no lo crean. Trabajando correctamente se puede hacer. Los 2 días es de respaldo. Uno nunca sabe lo que puede pasar y pues se los dimos 2 días. El semestre pasado se daba 1 semana y siempre nos damos cuenta por coordinación que los alumnos se metían al aula 2 días antes de descargar el archivo. En aula se puede saber todo lo que descargan, todo lo que ven cuando se meten, que escriben, todo. Entonces se calculó y se dijo ya 2 días, porque todos lo hacen en 2 días. Lo hacen los últimos 2 días, le vamos a dar 2 días. Entonces, por eso. Y no es necesario, realmente con 1 tarde se hace perfectamente. Y no esperar el último día para entregar.
Recuerden que si todos entregan a último día, puede que colapse el aula y ya no es responsabilidad ni del curso ni de ustedes, ya es aula. ¿Alguna duda con lo que he hablado hasta ahora? ¿Información del informe? Si no puedo subirlo al aula, ¿qué correo debo enviarle como respaldo y que lo tengo listo a la hora correspondiente, inclusive antes? Si tú quieres entregar el informe, imaginemos que 3 horas antes, que también es bueno, no es necesario ser tan responsable, pero imaginemos 3 horas antes del cierre, y el aula se cae, todos vamos a saber que el aula se cayó. Y coordinación va a tomar medidas al respecto y va a ampliar los tiempos. Si es una cosa general. Si se cae el internet o no sé, algún problema ya no de aula, uno puede mandar el correo antes y perfectamente lo puede mandar con copia a mí. Y yo ahí después voy a ser el intermediario para explicarle al coordinador de laboratorio, que es Felipe Rich, decirle, mira, pasó esto. Pero, ¿y por qué me ha pasado? ¿Justificaciones 3 días después? No. A menos que sea algo grave. Vuelvo a decir, hay casos y casos. Yo he tenido casos de alguien que me dice, me pasó esto que es muy personal, bla, 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 bla. Y yo digo, tiene toda la razón, no se preocupe. Después preocúpese de eso, del laboratorio, informe, y va a haber solución. Pero me ha tocado también, gente que dice, oh, me olvidé, no me di cuenta, acá está mi tarea. Es un 0. Porque así es simple, el olvidarse no se justifica. ¿Ya? Entonces, para responder bien conciso, si se cae el aula, no te preocupes, todos vamos a saber que se cayó el aula. ¿Ya? Y siempre el aula te da el ticket, al final te dice, ha subido su archivo con éxito. Y uno lo puede ver. Dice, ha subido correctamente su archivo y uno lo puede verificar. Y ya con eso ya uno queda tranquilo. No es necesario respaldar todo por correo. ¿Ya? ¿Se respondió? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe, perfecto. ¿Alguna otra duda, sugerencia, reclamo, consulta? Entonces hablamos del qué era el informe. No he presentado todavía lo que es el informe. Hablamos sobre el calendario. Hablamos sobre las reglas generales del laboratorio. Ahora vamos a hablar sobre el informe tipo y en específico de este informe. Antes de leer los informes, en el aula se van a dar cuenta que está todo subido, tanto el informe como los anexos. Esto es un anexo, está subido en el aula, por si acaso. El anexo, como el nombre lo dice, no es necesario y es solamente un escrito en el cual recuerda ciertas cosas que se les pudo haber olvidado o que quieren como verificar. Cómo entender qué es el error experimental, el error instrumental, cómo se calcula, qué es el error propagado, cifras significativas, error de propagación y sin fin de cosas. Pero siempre el anexo está específicamente para cada laboratorio. El anexo 0 corresponde al laboratorio 0, el anexo 1 corresponde al anexo del laboratorio 1. Pero también pueden volver hacia atrás. Imaginemos que estamos en el laboratorio 6, puede ser que se les olvidó de nuevo cómo calcular el error, vuelva hacia atrás y se lee el anexo. El anexo siempre es bueno leerlo porque les va a facilitar muchas cosas. Hablemos del experimento 0. ¿Ya? Entonces, la primera parte de la clase de hoy hablé sobre el curso, la regla, el informe, calendario, fechas, entregas, me presenté, todo ok. Desde ahora voy a hablar sobre la experiencia 0. Si se dan cuenta, hasta ahora ya estamos por terminar la clase, por tiempo. ¿Ya? Pero por eso la coordinación siempre dice laboratorio 0. Porque entiende que el 0 no es igual al resto. En las siguientes clases que tengamos, no voy a volver a hablar todo esto. Voy a partir como desde ahora. De lo que empiece a hablar ahora en esto,
Es lo mismo que vamos a hablar en clase. Y va a dar tanto tiempo que la idea de un laboratorio es lo siguiente. Llegan las personas del grupo, yo los separo y empiezan a trabajar. No tienen que preguntar tanto porque como ya se leyeron el informe y ya se leyeron el anexo, saben qué es lo que tienen que hacer. Pero yo doy reglas generales, explico un poco los detalles, veo si entendieron lo que hay que hacer y los mando a la sala por separado, grupal, y si tienen dudas me pueden llamar. La idea, el espíritu de la experiencia, es que les da el tiempo justo, así ideal, si trabajan como corresponde, les daría el tiempo hasta suficiente para entregar el lavatorio ahí mismo. Al término de la clase, tener el informe ya listo y hasta crear el PDF y subirlo al aula. Pero se les da 2 días más por si acaso. Aún así se les da 2 días más. Vean que somos generosos. Pero perfectamente lo pueden hacer en 1 hora. Hablando de eso, entonces, hablamos del experimento de hoy día, del laboratorio de hoy día y el informe de hoy. La experiencia de hoy se va a separar en 2 partes. Medición y errores experimentales, y la segunda parte sobre suma de vectores. Los objetivos importantes de un informe, y en este caso de este, es que aprendan a informar correctamente los errores experimentales y sumar fuerzas. Eso es todo, ¿ya? En este informe, vuelvo a decir, lo importante es que sean capaces de informar errores y sumar fuerzas. ¿Y por qué lo recalco? Si en este informe le dicen, mida una puerta, mídala. No le vamos a pedir y no vamos a evaluar si usted es experto en medir puertas. Porque el informe se entiende que van a haber errores. Tienen que haber errores en la medición. Que no sabe medir, que le tiritó la mano, que no puede ver bien la regla, que varió el grosor, lo que sea. Tienen que haber errores y eso es natural. En la naturaleza, nosotros somos humanos y al medir algo cometemos errores porque no somos perfectos. Por lo tanto, todo lo que hacemos no es perfecto. Por lo tanto, no vamos a ser nunca capaces de explicar y medir correctamente algo físico, algo real. Porque partimos del hecho que nuestras herramientas, nuestros ojos, nuestras manos, nuestro oído, son imperfectos ante la naturaleza para medir información. No medimos todas las longitudes de ondas de los colores. ¿Sí? En la experiencia dice ya que tenemos que realizar distintas mediciones, una al cuaderno y la otra a la puerta, pero dice que tenemos que tener 6. Tranquila, yo voy a explicar todo eso, paso por paso. Ya. Pero es para recalcar que van a haber errores, porque después me va a aparecer alguien que me dice, profe, ¿tengo que hacer lo más preciso posible? No, el informe no es sobre precisión, es sobre errores. Tienen que haber errores. En este informe, lo que vamos a hacer es medir ciertos objetos. Y usted, como grupo, tienen que medir longitudes y determinar los errores. Determinar los errores. Eso es lo importante, los errores. No si midió bien la puerta, no, los errores. Y ser capaz de explicar por qué pasan esos errores. Y la segunda parte del informe es sobre si usted sabe sumar vectores. Primera clase de la parte de cátedra. Nada más. Materiales. Una regla. Un computador o celular para poder sacar fotos o para poder crear tablas de cálculo o poder calcular o crear el PDF o subir el archivo. Entiéndase que lápiz y goma van por defecto y también la calculadora si es que quieren calcular más rápido. Primera parte, sobre los errores. La primera parte dice lo siguiente. Recuerden que todo lo que digo está siendo grabado, por lo tanto después pueden ver tranquilamente este video
Si aún así lo subo tarde, pueden ver los de los otros grupos del día martes, y es el mismo chiste, los mismos diálogos, hasta las mismas preguntas de otros compañeros. Entonces, es como ver la misma clase. ¿Ya? Primera parte. Con una regla, mida el espesor de una puerta. A esto lo vamos a llamar A esta parte lo vamos a llamar B, y a esta parte la vamos a llamar C. ¿Cuál de las tres, A, B, C, es el espesor de la puerta? Me lo pueden escribir en el chat o me lo pueden decir, no hay ningún problema. ¿Cuál es el espesor? Sí. Aunque suene tonto, se los tengo que decir, porque después van a decir, es que me equivoqué. No, C es el grosor. ¿Qué tan gruesa es la puerta? No es tan alta ni tan alta ni tan larga, es qué tan gruesa. Ese es el espesor. ¿Ya? ¿Cuándo se entrega el experimento? Hasta 2 días hábiles a partir de ahora. ¿Ya? Tiene como 2 semanas. El día viernes fue el que mejor salió. Tienen más tiempo que el resto. Los del día martes tuvieron hasta el jueves, hasta ayer para entregar. Ustedes tienen hasta el otro, si no me equivoco, martes o miércoles, tengo la duda si es martes o jueves. Pueden verificar en el aula, apretan entregar informe y les va a decir el tiempo. Sin que entreguen, les va a decir ahí, tiene hasta tantos días para entregar el informe. ¿Ya? Ahora, entonces, dice, mida con una regla el espesor de una puerta. Y alguien me va a decir, no tiene sentido, porque si yo mido 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 números van a ser iguales. No necesariamente, porque el ojo no es preciso y la regla no creo que tengan una super regla para con micrómetros de diferencia. Es visual, por lo tanto, van a haber diferencias. Puede ser también que midan diferentes lados, ninguno le dice 6 lados distintos de la misma puerta. Por eso dice de una puerta en específico, pero no dice dónde tiene que medir. Entonces, perfectamente puede medir lugares distintos. Y fíjense que la pregunta no es tan tonta, porque uno, si realmente puede ser ingeniero en puertas, podría hasta calcular y publicar algo científico, decir, el grosor de una puerta varía dependiendo de la altura, porque a más baja altura, mayor humedad y por lo tanto se ensancha la puerta. O por los golpes de que le damos con las piernas, hace que sea más delgada. O la puerta de patio tiene más humedad, le llega más sol o menos sol. O la del baño es más gruesa y varía más porque hay más humedad. O la de la cocina o la pieza. Ven que no es tan tonta la pregunta de medir una puerta 6 veces. Entonces midamos la puerta y ponemos 50 centímetros, 30 centímetros, 55,3. Estoy medio loco, entonces calculo mal. Sí, me estoy dando cuenta que todos mis datos son ultramente variables y 80 centímetros. Estaba curado. Entonces medí todo mal. Y tengo que justificar por qué. Después tengo que explicar acá abajo, en este recuadro, o me hago un recuadro, explicar cómo tomé la medida. Tomé la medida sin luz porque se cortó la luz y por lo tanto estuve con una ampolleta, con una linterna y apenas veía los números. Si son en centímetros, tengo que poner ahí centímetros. Si son en metros, pongo en metros y así sucesivamente. La puerta es gruesa, la de mi casa es bien gruesa, casi 1/2 metro, es de plomo, entonces ahí queda. Calculo el promedio o la media y la pongo acá. ¿Cómo la calculo? Anexo. ¿Cómo calculo el error aleatorio? Anexo. ¿Cómo calculo el error instrumental? Anexo. Si no aparece, puede ser también que sea algo que viene como prerequisito. Mate 1, física 100, que sí vimos cómo calcular esas cosas. ¿Puedo hacer más de 6? Tome al menos. Pueden ser más de 6. Y abajo pone todo el desarrollo. Yo medí la puerta de que le da, no sé, todos los detalles. Ocupé una regla de plástico, ocupé una regla de madera, ocupé una regla de metal y tenía separaciones de tanto. En la orilla estaba igual desgastada porque mi perro la mordió.
Está media chueca porque lo ocupaba para respaldar la silla o cosas así. Saco una foto, si quiero, de la puerta, conmigo al lado, para hacerlo más entretenido, y empezó a desarrollar los cálculos. ¿Cómo calculé la media? La media se calculó de esta forma y con estos números, resultado. El error se calcula de esta forma, bla, 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 tanto. El error instrumental, tanto. Con lo que he hablado hasta ahora, ¿alguna duda con este problema? Con la parte A1. Y si quieren, alguna conclusión. Así como concluyo que la puerta es deforme, porque no tiene el mismo grosor y es por esto, esto. Puede ser que yo mida mal y los números están mal por eso. Que yo sea una mala persona y no sepa medir. Y es un error de tal tipo. Puede ser que la regla estaba mal y un error de tal tipo. Segunda parte. La segunda parte dice: con una regla, mida el ancho y el largo de su cuaderno. ¿Cuál cuaderno? Da igual. ¿Puede ser un libro? Puede ser un libro. ¿Puede ser mi agenda? Puede ser su agenda. Lo importante es que sea un rectángulo o un cuadrado o lo que sea. No tengo cuaderno, puede ser mi computador, mida su computador. Da lo igual. Lo importante es que el informe es sobre errores. Tome al menos 6 mediciones del ancho y 6 mediciones de largo. Entonces en el recuadro anota los 6 largos y los 6 anchos. Informe el ancho y el largo del cuaderno. ¿Pero cuál de los 6? No, el promedio, la media. Informa acá cuánto le dio, cuánto le dio. Y aquí dice, para eso, para poder calcular estos números, genere una tabla en una planilla de cálculo. ¿Qué es una planilla de cálculo? Una planilla Excel. Pero profesor, no tengo Excel. ¿Qué hago? Mi compañero tampoco. Sugerencias. Déjenme compartir. Esperen. Ya. Están viendo el Gmail, ¿no es cierto? Fíjense que ya hay consulta. Entonces, en Gmail hay una opción que tiene aplicaciones de Gmail. Y se van a la parte que dice Drive. Drive es como el OneDrive de la cuenta institucional. Ahí uno puede crear archivos y uno puede crear hojas de cálculo. ¿Cuál es la ventaja? Que no tienen que instalar Excel. Ya está por defecto en Drive. Y pueden calcular cosas. Y queda guardado en su cuenta, en la nube. Pueden abrirlo desde otro computador, desde su celular y lo pueden usar. La ventaja es que pueden compartir con otro compañero. Le ponen un título y pueden compartir con el correo. ¿Tiene que ser Gmail? No, o se lo pueden compartir a cualquier otra persona. Y la persona le va a llegar y puede modificar. Pueden trabajar los dos al mismo tiempo. Quiero calcular la multiplicación. No le puedo decir cómo calcular los promedios ni los errores, pero si quiero calcular la multiplicación, pongo igual, porque voy a hacer una ecuación, este elemento multiplicado, asterisco, por ese elemento. Y ahí está, Excel. Tiro para abajo y puedo hacer con otros números. El 2, el 4. Y ahí está. Puedo sacarle un pantallazo, lo puedo agregar a Word. No tengo Word, lo mismo. Drive tiene Word por defecto. ¿Ya? Ocupen las herramientas que le ofrecen otras herramientas, como Gmail. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún reclamo? Mi voz suena grave, no es porque sea pesado, después se van a dar cuenta que no soy pesado, y es porque ya está cansada de hablar tantas clases toda esta semana.
Entonces ya a esta altura suena rosca. ¿Ya? Recuerden que si tienen dudas las pueden preguntar cuando ustedes estimen, no hay ningún problema. Vuelvo a decir, la voz puede sonar así, pero no soy así. ¿Ya? Sigamos. Y les piden que adjunten una captura de pantalla. Dentro del informe agreguen una foto de la tabla de Excel. No sé usar Excel. ¿Cómo hago la raíz cuadrada? ¿Cómo hago eso? Bienvenido al Internet. En el Internet explica todo. Busquen cómo calcular una raíz cuadrada en Excel y les va a salir hasta un video en YouTube. No lo busquen en mi canal porque no lo he hecho. Puede ser que en verano lo haga, pero no ahora. Pero hay de todo. Internet, la biblioteca de Alejandría de hoy en día. Está toda la información del mundo ahí. ¿Alguna duda con la segunda parte? Ahí dice, en el recuadro, por favor, escriba los detalles de cómo lo hizo, cómo lo calculó y los razonamientos finales. ¿Qué pasó con su cuaderno? ¿Por qué los datos son distintos? Y eso. Segunda parte y final, suma de vectores. En la suma de vectores, usted tiene que ingresar al siguiente link que aparece ahí. Puede copiarlo, sí. Puede apretarlo, sí, porque PDF lo permite. Y les va a abrir este link, que es una simulación. En esa simulación tienen que irse a la parte que dice Lab y puede jugar con vectores. Toma un vector con el mouse, puede apretarlo, puede girarlo, puede agrandarlo, puede achicar y hacer sin fin de cosas. ¿Puede ponerle ángulos? Sí, en la parte de acá de la derecha puede agregar los ángulos, la inclinación del vector. ¿Puedo calcular la suma? Sí, pero necesita para sumar más de un vector. Para calcular la suma. ¿Cómo corroboro que sea la suma? Para eso vieron la clase de cátedra, que les tuvo que haber explicado más o menos cómo es la suma de un vector. Y pueden jugar todo lo que quieran. En el informe, entonces, primera parte, abra la simulación, pero siempre fíjese que es la opción Lab. Tome 3 vectores azules, diferentes en el plano cartesiano, que lo único que tienen que cumplir es que tengan componentes en los dos ejes. ¿Qué significa eso, profesor? Que vamos a eliminar el de la suma. Ahí. Y ahora está acá. Este vector tiene dos componentes, porque tiene una componente X y una componente Y. Este vector no. Los horizontales y los verticales no están en las dos componentes. Esos vectores no los pueden hacer. Y dice, no haga esos tipos de vectores. Cumpla con que los vectores tengan ambos componentes. Configure la simulación para que indique los ángulos, que se los mostré recién. ¿Ya? Y deben calcular, explicar y mostrar cómo calcularon los ejes. Toman el primer vector, va a tener el componente X y el Y, y explican con ecuación y con palabras cómo calculan la componente X y el Y. Pitágoras, trigonometría, seno, coseno, tangente, lo que sea, y lo explican. Y hace lo mismo con los 3 vectores. Y eso es todo. C. Realice la suma de los 3 vectores. Tome la aplicación, pone los 3 vectores y les va a decir cuánto es la suma. Sáquele un pantallazo y lo pone ahí. Adjunte una captura de pantalla. Pero en este recuadro, haga todo a mano. Tome los componentes, tome los vectores a mano, como ecuación, como le enseñaron en la primera clase del curso, y escriba por componente. Y verifique que los cálculos que usted obtuvo son los mismos que el dibujo. Corroborar. Y última parte, otro experimento aparte. Y antes de continuar, ¿alguna duda con esta parte? ¿Alguna? ¿Nada? ¿Bien? Y la última parte, hay una foto con una botella con agua y que tiene cierta masa.
Ahí está la masa. Ahí pueden ver las letras, ahí dice clarito todo. Con esa en mente, con esa botella que tiene cierta masa, se cuelga la botella. Ahí está, yo le agregué las líneas. Pero ahí está. Entonces, vamos a decir que hay tres partes de cuerda. Está la parte naranja, está la parte roja, está chueca la roja, pero está ahí, y la parte azul. Dice, a continuación se colgó la botella de 2 barras ancladas, como se muestra en la figura. Se dejó colgar. Determine la tensión de las cuerdas que llegan al nudo del centro, indicando el vector par ordenado que representa cada una de ellas. Cada una de ellas le están diciendo que la pueden ver como un vector. Y por lo tanto, igual que el anterior, ustedes pueden descomponer esos vectores para poder calcular las tensiones. ¿Por qué? Esta botella no se mueve. Por lo tanto, si no se mueve, las tensiones que van para arriba con las tensiones para abajo, ¿cuánto tendrían que dar? Esta es una pregunta que me pueden contestar. Igual. 0. 0. La suma 0. No dije si son iguales. Uno entiende que da lo mismo, ¿no? Me dice, ya, si se lo referimos a lo mismo. Pero contesten, ven, esas preguntas las tienen que contestar como son. ¿Cuánto da la suma? 0. Porque una empujan hacia arriba y una de abajo y tienen que tener el mismo valor pero con signo negativo, opuesto. Por lo tanto, las componentes en I tienen que darme 0. Yo no voy a decir, ya, pero no las conozco, póngale nombre, T1, T2, T3, y sé cuánto vale T3 porque está amarrada a esa masa. Lo único que tendría que saber son los ángulos. Podría calcar esto en una hoja y después hacerlo en la simulación y poder obtener los cálculos. Podría usar un compás, podría hacer lo que quisiera para poder obtener los ángulos, pero son los ángulos que ven en este dibujo. Y calcular las tensiones. Y el componente X, en la horizontal, también va a dar 0 porque no se mueve ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Y aquí escriben cómo lo hicieron al fin y al cabo. Y hice un calco, dibujé tal vector, aquí demuestro el dibujo, tengo los ángulos por dibujo y empiezo a hacer la ecuación. Y eso es todo. Y eso es todo el informe. En todo lo que he hablado, yo creo que la primera parte se hizo ya sola y la otra. Vuelvo a decir, no podemos ahora en este momento hacerlo por las cosas de tiempo, porque hablé mucho de las reglas que ya están grabadas y las pueden ver ustedes. O siempre va a pasar que a fin de año decir, no, nunca dijo eso, volvamos al primer video y ahí va a estar todo grabado. Así que alumnos del futuro, perdiste, está todo grabado. ¿Alguna otra duda? Lo último que falta, ¿sí, Tomás? ¿Está escribiendo? Que justo está escribiendo el Tomás, que tiene una duda. Cada profe hace lo que quiere con su vida, no sé qué tan rápido contesta. Sí, si son cosas urgentes, lo mismo, él contesta, sí contesta rápido cuando puede. Pero no sé qué lo está haciendo ahora. Imagínense que algo le pasó y quedó botado en la calle. No creo que conteste. Pero de que contesta rápido, sí contesta rápido. ¿Ya? Y si algo muy general que muchas personas le preguntaron, lo contesta por aula. A todos por igual. ¿Ya? Pero de que va a contestar, va a contestar. Lo doy por seguro. Igual que yo. Lo último que falta, y que nadie lo preguntó, son los grupos. Que es lo más importante. Porque es cómo van a trabajar. Yo les voy a preguntar ahora si ustedes tienen ya alguna preferencia, si ya se conocen o si ya quieren trabajar con alguien en específico. ¿Ya? Si tienen a alguien, díganme ahora. Profe, yo quiero trabajar con tal persona. Tienen que ser de este grupo, no pueden trabajar con una persona de otro grupo, tienen que ser de acá.
Ahí Tania está diciendo que ya tiene a alguien. ¿A quién tiene Tania en mente? Antonia Jiménez. ¿Antonia Jiménez está acá? Sí, ¿Y está de acuerdo en trabajar con Tania? sí. Ya. No, aunque no lo crean, en uno de los grupos, vean el video, el día miércoles, la persona dijo, no, yo ya tengo otra persona. Entonces, no se sientan obligados, porque no. Bueno, ¿Ya? gracias por preguntar. Por eso hay que preguntar. No, los grupos no son designados hasta que la muerte los separe. Si por ese motivo no hay feeling y no quieren trabajar y prefieren mil veces separarlos que se maten. Entonces, no hay ningún problema que me escriban un correo y decir, profe, sabe que decidimos ya no trabajar más en grupo. Y ahí yo lo voy a cambiar, pero va a haber solución, ¿ya? Por cosas de feeling. Pero siempre también digo la misma recomendación. Aprendan a trabajar en grupo. A trabajar en grupo significa a trabajar con la persona que menos piensas. Porque en la vida real, cuando ustedes trabajen en una empresa, el 99% de las probabilidades es que trabajen con personas que ustedes odian. Así de simple. Y no quiere decir que no tengan que trabajar en grupo. Trabajar en grupo es aprender a escuchar al resto, a aprender a dar y también a decir, ya, esta es mi idea y también escuchar el de los demás. Entonces aprendan ahora que no les va a complicar tanto. Si ustedes son reggaetoneros y el otro es metalero, aprendan a trabajar en grupo, así de simple. Porque en la vida real va a pasar, ¿ya? Pero si ya es algo más y ya que va más allá de eso, ya, digan, ¿ya? Pero aprendan a trabajar con cualquier tipo de persona y van a aprender cosas del resto. Van a aprender cosas que están fuera de su círculo. Porque como de la persona que menos pensaron, van a aprender otras lecciones. Ya, alguien más dice, Juan Francisco... Uy, espera, deje buscarlo acá. ¿A quién tiene en mente? Y el Juan está escribiendo en el chat que dice, yo ya tengo un compañero. ¿Quién es su compañero? ¿Así el nombre, hermano? Joaquín González. Joaquín González, ¿está? Sí, sí. ¿Y está de acuerdo en trabajar con Juan Seguro? Sí, sí. Puede decir que no y no te va a pegar. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Tiene alguien en mente? ¿No? Muy bien. Joaquín Salina. No, González. Espérate. Joaquín No Salina. no sé por qué me lo pone mi nombre completo. Sí. Espérate. Ya, él es Joaquín González. Ya. Sí. Salinas. Sí. No, si ya lo agregué. Ya, nadie más, entonces al azar. El sistema al azar. Al azar realmente estoy yo escogiendo así como por lo que me tinca. Así de simple. Esperen un momento que me demoro. ¿Alguna duda mientras hago los grupos? Ay, Dios. Sí. ¿Cuál era? ¿Ninguna? Hay un grupo que quedó con 3. ¿Por qué? Porque quedamos números impares. Y prefiero 1000 veces revisar un informe menos que revisar un informe más. Solamente por eso. ¿Ya? Pero la próxima semana, cuando lo volvamos a juntar, si vuelve a aparecer alguien que no llegó hoy día a ese grupo, van a tener que eliminar a alguien por convivencia. ¿Ya? Ahí van a saber cuál es el grupo que les estoy diciendo. Porque bueno, ya fuimos el grupo de 3. Y solamente un grupo de 3 y solamente por un número impar. Ahora, yo los voy a separar. Les va a llegar el aviso ahora que van a decir ingrese al mini aula de Zoom. Les voy a dar 2 minutos, escuchen bien, les voy a dar 2 minutos para que se conozcan y anoten sus datos. Dame tu correo, dame tu número,
Sí, Soy Nicolás. borde. ¡Ah! Joaquín, te voy a mutar porque parece que Ah, no te perdón. das cuenta Ah, perdón. ¿Eh? Sí, Nicolás. Yo con el Tomás. ¿Quién es Nicolás? Ah, es que ya pregunté, pues entonces ya. Espérate, a ver. Espérate. ¿Tomás qué? Tomás. Ya. Ya. Nicolás Verdugo, Tomás Barrera. Tomás Barrera, Nicolás dice que quiere trabajar contigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ya. Ya ahí los puse ¿Qué juntos. pasó, profe? Yo no he dicho nada. Espérate. Ah, Nico, espérate, puse ni. Espérate. Es que me dice Nico, y no sé qué Nico es. Ah, Nicolás Araya, disculpa. Ya. Y espérate, déjame ver. Nicolás Araya. Sí, es que habían dos Nico y el Zoom no me abrevió el nombre. Ya, entonces, Nicolás Verdugo, disculpa, no tiene nada que ver, es Nicolás Araya. Ya, ya. Entonces, ya designé los grupos, les va a llegar el aviso, ustedes ingresan, se presentan y se toman los datos. Más de 2 minutos no les va a tomar. Pueden preferentemente usar el teléfono, se agregan a WhatsApp, no hay obligación, si no lo quieren no lo dan y se dan el correo institucional y todo ok. ¿Ya? Y después de 2 minutos los vuelvo a llamar para asesorarme que ya se dieron los datos. Desde ahora, ya. Ingresen a la cuestión. Ingresen a su grupo, por favor. Antonia, ingresa a tu grupo.